Si uno pasea hoy por Berlín, por Múnich, ve ciudades que son impecables, modernas, casi perfectas. Cuesta imaginar que en 1945 esas mismas calles eran auténticos cementerios de piedra. Un paisaje apocalíptico, vaya, que era el símbolo de la derrota total de una nación. Y claro, la historia que casi todos conocemos es la del Plan Marshall, la de la ayuda económica americana que, como por arte de magia, levantó al país de sus cenizas. Pero, como suele pasar, esa es solo una parte. La verdad es bastante más compleja y mucho, mucho más humana. Porque, a ver, la reconstrucción de verdad, la que se hizo a pie de calle, no se firmó en despachos, no. Se construyó ladrillo a ladrillo. Y la gente que puso las manos, bueno, pues fueron dos grupos que la historia oficial ha dejado un poco de lado. Las mujeres que se quedaron y los hombres que llegaron de fuera. Y precisamente ese es el relato que queremos contar hoy. Así que, antes de seguir, si este tipo de historias son las que te interesan, acuérdate de darle a la campanita. Es un gesto pequeño, pero nos ayuda muchísimo a seguir sacando a la luz estas verdades ocultas. Muy bien, pues vamos a meternos de lleno en la primera parte de esta historia. Lo hemos llamado el matriarcado de emergencia, porque trata de eso, de las mujeres que, ante la ausencia total de los hombres, literalmente levantaron una nación de entre los escombros. Pensemos en la situación. Después de la guerra, la población masculina en Alemania estaba, diezmada. Millones de hombres muertos o prisioneros de guerra. Así que en esas ciudades en ruinas fueron las mujeres las que se conocieron como las Trümmerfrauen, o sea, las mujeres de los escombros, las que tuvieron que asumir esa tarea titánica de empezar de cero. Es que la escala de lo que hicieron es difícil de asimilar. No hablamos de unos pocos ladrillos, hablamos de millones. Millones de ladrillos que limpiaron a mano, uno por uno, para poder volver a usarlos. Un trabajo físico agotador y, como vamos a ver, absolutamente fundamental. Pero ojo, esto no era solo un trabajo manual, fue, en el fondo, un proceso de sanación colectiva. Al hacer esas cadenas humanas para sacar escombros, estaban, simbólicamente, limpiando el peso de la derrota. Y al preparar el terreno, pues estaban literalmente construyendo los cimientos sobre los que se iba a levantar el famoso milagro económico alemán. Vale, limpiar los escombros era el primer paso, el más visible. Pero para que la industria alemana volviera a arrancar, a rugir, hacía falta una nueva fuerza de trabajo. Y aquí entramos en la segunda parte, en la que fue la jugada maestra para alimentar ese milagro, los trabajadores invitados. La palabra clave aquí es Gastarbeiter, que si la traducimos, significa trabajador invitado. Y el nombre no es casual para nada. Definía un programa estratégico, muy pensado, para reclutar de forma masiva mano de obra extranjera. Eran, por así decirlo, el combustible humano que la maquinaria industrial alemana necesitaba para ponerse en marcha otra vez. Lo que hizo la Alemania federal fue firmar acuerdos con varios países. El programa empezó con Italia, pero enseguida se fue ampliando a trabajadores que venían de Grecia, de España y, de una forma que sería crucial para el futuro del país, de Turquía. Cientos de miles de hombres que llegaron para meterse en las fábricas. Y esto es un punto clave para entender todo lo que pasó después. Esta gente no eran refugiados, no eran inmigrantes buscando asilo o una nueva nacionalidad. No. En la cabeza del gobierno alemán de la época eran una solución económica temporal. Eran simplemente el motor para los gigantes industriales, para Volkswagen, para Siemens, para Thyssen. Pero, ¿qué ocurre cuando un plan económico tan frío choca de frente con la simple y pura realidad humana? Pues aquí es donde la historia da un giro total. Vamos a hablar del precio del milagro, o sea, de lo que pasó cuando los invitados decidieron que ya no estaban de visita. Aquí es donde vemos el gran error de cálculo, un error de cálculo casi psicológico, diría. La expectativa alemana era muy pragmática. Vienen, trabajan, ganan su dinero y se vuelven a su país. Punto. Pero claro, la vida real no es tan sencilla. La gente se enamora, tiene hijos, crea lazos con sus vecinos, construye una comunidad. Vaya, que la gente echa raíces. Y claro, esas raíces transformaron a Alemania para siempre, y de formas muy, muy visibles. De repente, nacieron barrios enteros con una identidad turca o italiana muy fuerte. Empezaron a aparecer mezquitas con sus minaretes en paisajes urbanos donde antes solo había iglesias. La comida en la calle cambió. En definitiva, se estaba forjando una nueva identidad alemana, mucho más diversa, sí, pero también, a menudo, en conflicto consigo misma. Y esto nos lleva a la gran pregunta, una que sigue sonando con fuerza hoy en Alemania. Nadie niega el milagro económico, fue espectacular. Pero, ¿fue una fractura profunda en su identidad como nación el precio inevitable que tuvieron que pagar por ese crecimiento? Entonces, ¿cuál es el legado de todo este proceso? ¿Con qué nos quedamos?
Pues llegamos a la conclusión, a la idea de una Alemania que se convirtió en un gigante con dudas. Si miramos la foto a finales de los años 70, el objetivo estaba más que cumplido. Alemania Occidental era otra vez el motor económico de Europa. Un éxito brutal, y esta vez conseguido sin disparar ni una sola bala. Pero este éxito llevaba dentro la semilla de un conflicto nuevo. Un conflicto interno, cultural. Y esto nos deja con una última reflexión, una pregunta un poco provocadora sobre la Alemania de hoy. ¿Qué pasa cuando una nación, quizá para expiar los crímenes de su pasado, intenta proyectar al mundo una imagen de ser más moral que nadie, pero al mismo tiempo tiene que lidiar con las tensiones internas de una sociedad que cambió para siempre por decisiones que fueron puramente pragmáticas? Esa tensión, esa contradicción, es la clave para entender las décadas que vinieron después. De hecho, la era de Angela Merkel, su famosa política de puertas abiertas y también el resurgimiento de una nueva derecha, todo eso conecta directamente con este pasado. Son el eco de esta reconstrucción tan compleja. Soy Hispania Eco y esto es la reconstrucción de Alemania.